Seguimos en Ágora, nuestros números de contacto 0426-565-1980. En la antigüedad, los filósofos acudían al Ágora para discutir temas de todo tipo, y hoy en este Ágora me acompaña un insigne filósofo venezolano de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Emeterio Gómez. En el segmento anterior, Emeterio, tú sometías a crítica al marxismo por, en tus palabras, su desprecio hacia la moral. Ahora, el alegato marxista tradicional es que lo que tradicionalmente se entiende por moralidad en un colectivo tiende a ser más bien el conjunto de ideas imperantes que favorece a los que están en control de la propiedad privada, de forma tal que un marxista podrá decir que su objetivo no es acabar con la moral o la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino más bien interpretarla correctamente y saber desenmascarar que aquello que tradicionalmente se llama bueno, en realidad es, digamos, una burla de la cual se han valido los poderes burgueses para asegurar su dominio sobre la propiedad privada, y que lo que realmente se debe hacer es buscar pues una moral que ponga fin a la explotación del hombre por el hombre y permita dar término a las condiciones de desigualdad. Por ejemplo, el valor de la familia, opinaban Marx y Engels, a simple vista puede parecer un valor muy sublime, con mucha fortaleza moral, pero en realidad el valor de la familia, del amor familiar, etcétera, lo que hace es proteger a la propiedad privada mediante la institución de la herencia. ¿Qué respondes a eso? Bueno, mira, eso es una magnífica reinterpretación de Marx, que muchos marxistas hacen, por supuesto, porque es imposible ya a estas alturas sostener que la moral es un prejuicio burgués o un prejuicio pequeño burgués. Pero lo cierto es que Marx no pensaba así. Marx sostenía claramente que el proceso de desarrollo de las sociedades se debía al cambio en las fuerzas productivas, al cambio en las condiciones materiales de producción de la vida, y que eran estas condiciones materiales de producción de la vida las que determinaban las ideas, tal como tú dices, las ideas morales de los hombres. Insisto en lo que ya señalé en el espacio anterior de cómo Marx cree que va a poder invertir el planteamiento de Hegel, que era idealista porque centraba todo en la idea, y ponía a depender las condiciones materiales de la idea o de las ideas. Marx creyó que iba a poder invertir eso y centrar todo en el desarrollo material de los procesos productivos, y poniendo como una simple consecuencia los desarrollos morales. Eso es un error que solo se puede entender en el ambiente que se generó en Europa a la muerte de Hegel, porque había hegelianos de izquierda, hegelianos de derecha, hegelianos de centro, y los hegelianos de izquierda pretendieron convertir el idealismo en materialismo. Todo eso uno puede encontrar formas de defenderlo, lo que se quiera, pero lo fundamental, que el hecho evidente de que la moral es la esfera en la cual se constituye la vida humana, de que no es la producción de los bienes materiales, por mucho que en las etapas más primitivas eso haya tenido una importancia muy grande porque la sobrevivencia era demasiado compulsiva. Lo cierto es que el ser humano se constituye en la esfera de la moral, y para ir a lo que tú planteas, que es el centro de la cuestión, lo cierto es que la posibilidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo deriva de los enfoques morales que se hagan, y usted puede de verdad enfocar el trabajo asalariado como un mal o puede enfocarlo como un bien, pero eso no es el problema es quién me determina lo que es la piedad, la solidaridad, lo que es la honestidad, lo que es la responsabilidad, y esa que es la esfera fundamental de lo humano es la esfera que el marxismo desdeñó, que el marxismo dejó de lado. Pero una cosa era Marx, que todavía era filósofo, o por lo menos aspirante a filósofo. Yo recuerdo mucho que cuando éramos, un pequeño paréntesis allí, yo recuerdo mucho que cuando estábamos estudiando filosofía y éramos marxistas, nos extrañaba mucho que los libros de historia de la filosofía no traían a Marx. Y entonces, claro, la explicación era muy sencilla, es que estos libros son burgueses y no incluyen a Marx porque Marx es el enemigo de la burguesía. No lo incluían porque Marx, como filósofo, ahora visto
desprejuiciadamente, no llegó, por supuesto, ni remotamente a la talla de los grandes filósofos burgueses. Pero, regreso a lo que decía, aceptemos que Marx era un filósofo y aceptemos que había una posición filosófica frente a la moral. El problema es que después vinieron Lenin y vino Stalin y vino Mao Zedong o Mao Zedong, como ahora se pronuncia, y vino Pol Pot y vino Fidel Castro y vino el Che Guevara, y todas las cuestiones que tienen que ver con la moral se fueron al demonio, se fueron al diablo, y Stalin y todos ellos se dedicaron a matar gente, repito, a matar gente, cualquier persona que fuese enemigo de la ideología comunista. Hoy el presidente Chávez mantiene que esto es un régimen democrático, pero el que no hace en una manifestación como esta de hoy lo que el régimen dice, está votado. Ponga el cargo a la orden si usted no va a ir con la franela roja a la manifestación de la Avenida Bolívar esta tarde, y están trasladando gente de manera increíble de todo el país para la Avenida Bolívar esta tarde. Ojalá les llueva con el mejor deseo del mundo, con la mejor buena voluntad del mundo. Bueno, que no llueva azufre, sino agua, por lo menos. Dejando de lado y meter un momento al Marx filósofo, quiero concentrarme en un punto del Marx economista, que más allá de los errores que intelectuales de alta talla como tú puedan detectar en Marx, queda un aspecto de su obra que es muy controvertido y tiene cierto poder persuasivo, y son aquello que Marx llamó las contradicciones del capitalismo. Marx decía que en la medida en que los capitalistas fueran introduciendo más tecnologías, eventualmente los empleados tendrían que salir de las fábricas y se quedarían sin empleo, porque la máquina eventualmente iba a ir reemplazando a la mano de obra. Ahora, a la larga, el problema es que cuando esos trabajadores se quedan sin empleo y por lo tanto se quedan sin sueldos, el capitalista no va a tener a quién vender esas mercancías que él produce. Entonces va a ir almacenando mercancías, pero resulta ser que no las va a poder colocar óptimamente en el mercado, porque quienes en un inicio se la podrían comprar, resulta ser que ahora no tendrán poder adquisitivo, precisamente porque el mismo capitalista los ha ido expulsando, introduciendo maquinaria, y en predicción de Marx eso iba a generar el colapso del capitalismo. Ese colapso no ha llegado, por lo menos no con la magnitud con que Marx lo había predicho, pero la lógica pareciera darle la razón. Es decir, si un empleado en una fábrica es expulsado y ya no tiene con qué pagar para comprar mercancías, ¿qué va a hacer el capitalista con ese superávit de mercancías que se produce? Mira, de verdad que es una maravilla ser entrevistado por alguien que maneja la materia tanto más que uno. Ciertamente eso es así, ciertamente el capitalismo tiene contradicciones, solo que Marx dejó de lado, y eso no es culpa de él, es que en su momento eso no estaba planteado dentro del terreno de la filosofía, pero él lo dejó de lado por eso, porque históricamente no estaba todavía maduro el tiempo para que eso se comprendiera, que es nada más y nada menos la condición del carácter activo de la conciencia humana. Cuando Adam Smith escribe la teoría básica de la economía liberal, él supone que todos los procesos económicos son procesos naturales, o sea que la conciencia humana, la voluntad humana, la capacidad de influir conscientemente sobre la realidad no existía, ellos no la conocían. Por eso la metáfora básica que usa Adam Smith para de dibujar el proceso capitalista es la metáfora de la mano invisible, como tú bien sabes, la metáfora de la mano invisible del mercado, que es precisamente el proceso capitalista guiado por una mano invisible, es decir, por nadie, como un mecanismo natural que entre el juego de la oferta y la demanda genera los mejores precios posibles y las mejores tasas de interés posibles y todo aquello. Eso en la época de Smith más o menos funcionaba, porque el capital no se había hecho capital monopólico, capital oligopólico. En la época de Marx sí, y por eso Marx plantea esa tesis de las contradicciones irresolubles del capital. Pero ahí aparece ese elemento que yo señalo, ya a mediados del siglo XIX empieza la conciencia y la voluntad de los agentes económicos capitalistas a actuar sobre el proceso, y sobre todo, y ahí quiero concentrar mi respuesta a tu pregunta, sobre todo empieza a aparecer la capacidad de que el Estado influya para que ese obrero que se queda
sin trabajo como consecuencia del desarrollo capitalista, se incorpore al mercado de trabajo por la vía del sector servicio y empieza el Estado a desarrollar un sector terciario, un sector servicio que empieza a crecer y que ya para el siglo XX, ya para principios del siglo XX, ya es un sector fundamental, que es la capacidad de comprar esos bienes y servicios que el capital genera en forma casi que excesiva, podríamos decir. Se desarrolla entonces un Estado interventor cuya expresión suprema es Keynes. Keynes es el nombre, John Maynard Keynes es el nombre de la persona que liquida todo ese planteamiento de Marx y que convierte lo que Marx detectó como una contradicción en una ventaja para el capitalismo. La crisis de 1929, que tal como tú dejaste entrever, parecía estarle dando la razón a Marx, la crisis de 1929 fue el mecanismo o la oportunidad a partir de la cual el Estado empieza a intervenir en la actividad económica capitalista, creando demanda. Keynes, la fórmula básica de Keynes es que el Estado se dedique a gastar más de lo que recibe de la sociedad como impuesto, eso generará una demanda adicional y esa demanda adicional va a permitir que ese exceso de mercancías que ciertamente produce el capital consiga mercado. Keynes tiene en su libro una metáfora bellísima, muy dura pero muy bella, que resume esto, cuando plantea que si no hay forma de generar empleo que genere un beneficio, entonces simplemente que el Estado genere cuadrillas de gente delante abriendo huecos en las calles y cuadrillas de gente atrás cerrando los huecos para que eso genere un pago a esos trabajadores, eso se convierta en demanda y esa demanda sirva para equilibrar un poco el juego de la oferta y la demanda. Puedo asegurar, Emeterio, que en Maracaibo y sospecho que también en Caracas no es necesario que un Estado cree los huecos para taparlos, ya aquí hay plenitud de huecos. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Emeterio, y en nuestro segmento final quisiera que nos retrataras a grandes rasgos en qué consiste tu propuesta de capitalismo solidario, tal como ha sido expuesta a lo largo de varios de tus escritos y en especial a través de la página emeteriogomez.wordpress.com. Entonces te pido que por favor no te retires en línea. Vamos a escuchar un tema de Rosario Flores, La Casa en el Aire, y ya regresamos.